Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la Cátedra Madero. Soy Sofía Ramírez y el día de hoy hablaremos sobre revocación de mandato. Y bueno, para hablar justamente de este tema nos acompaña la consejera del INE, la maestra Carla Humphrey. Consejera, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por el interés, sobre todo en este tema, y por la oportunidad de poder comunicarme y explicar un poco más de este tema de revocación de mandato. Gracias, es un gusto tenerla. Y bueno, pues justamente para dar inicio a esta entrevista, me gustaría comenzar preguntándole ¿cuál considera que es la relevancia de que se lleven a cabo ejercicios como lo son la revocación de mandato que tendremos el próximo 10 de abril y la consulta popular, ¿no? Que se llevó a cabo el año pasado y cuál es pues su relevancia e importancia para la democracia mexicana? Pues yo creo que estos mecanismos de democracia directa han tomado especial relevancia en los últimos años, creo que en América Latina, además a partir del año 90, creo que llegan tarde a nivel nacional en nuestro país, porque varias entidades federativas ya tienen estos ejercicios de participación ciudadana. La Ciudad de México, por ejemplo, ya lleva varios años, más de 10, con presupuesto participativo y comités vecinales, y creo que pues es una manera de empoderar a la ciudadanía, darle otra herramienta para poder incidir en los temas de relevancia nacional, que no sea solamente mediante el voto por una persona para que ocupe un cargo de elección popular. Creo que esto nos abre el panorama que tenemos que seguir consolidando esta ciudadanía que participe, crítica, que participe, que tenga opinión, que además pida cuentas, que pida transparentar las decisiones, porque creo que al final todo esto tiene un objetivo común, tener un México más incluyente y un México en el que todas y todos quepamos, y además un México en el que pues todos estemos conscientes de las decisiones que se toman, cómo se toman y hasta dónde vamos como país. Así que creo que pues, es muy importante estos mecanismos y creo que la ciudadanía debe apropiarse de ellos justamente para hacerse escuchar, no solamente mediante las elecciones, que sin duda el voto es una herramienta indispensable que tenemos como ciudadanía, pero creo que esto manifestando nuestra opinión también es muy importante. El año pasado tuvimos la primera consulta nacional a nivel nacional y pues la participación fue de alrededor del 7.1% del padrón y ahora pues veremos con la revocación de mandato en cuánto ronda esta participación. Creo que la participación, igual en la Ciudad de México, donde también fui consejera, pues los rangos de participación en estos ejercicios de democracia directa desafortunadamente no son muy amplios, rondan por ahí del 10%, un poco menos, pero la verdad es que creo que debemos valorar que, por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros podemos decidir una parte del presupuesto de nuestra colonia a dónde se va, a lo mejor a luminaria, a lo mejor a pavimentar una calle, a lo mejor a hacer más seguro un parque, etcétera, y creo que eso incide directamente en nuestra calidad de vida y en el entorno en el que compartimos la vida en sociedad. Así que creo que debemos de revalorar estos instrumentos y bueno, ahora el de revocación de mandato, ¿no? Que ahora se da la inercia contraria, si bien ya había estos mecanismos en todo el país y faltaba a nivel nacional, ahora la revocación de mandato pues se ordena desde la Constitución General de la República hacia las entidades federativas y el primer ejercicio de revocación de mandato que tendremos será justamente el próximo 10 de abril. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues como ya lo mencionaba, la figura de revocación de mandato es realmente muy nueva y nosotros como ciudadanos estamos más acostumbrados como a ejercer nuestro voto, a participar en estas elecciones ordinarias, pero al igual que para estos procesos, bueno, pues, la revocación de mandato requiere de una preparación pues bastante elaborada, ¿no? Hemos notado que ha habido algunos spots a lo largo de esta campaña de difusión que nos han informado acerca del padrón electoral y el listado nominal. ¿Nos podría comentar un poco acerca de cuál es la relevancia justamente de la validez de ambos y, bueno, también de ser posible, como cuál es la diferencia entre cada uno? Sí, bueno, la relevancia es que finalmente para cada uno de estos ejercicios se hace lo mismo para cada proceso electoral, también se hizo para el de consulta popular y también para el de revocación de mandato. Tenemos, digamos, los datos de la lista más ajustada o más cercana a la fecha en la que se va a realizar este ejercicio, porque hay muchas bajas del padrón o cambios, por ejemplo, de domicilio, etcétera. Entonces, digamos que estos listados y padrones se aprueban pocas semanas antes de la elección, justamente para saber ya cuál es el número total de ciudadanos y ciudadanos, primero inscritos en el padrón
y después que recogieron y cuentan con su credencial de elector vigente, que es la diferencia entre el padrón, todos los que estamos registrados y todos los que podemos votar somos los que estamos en el listado nominal de electoras y electores, que quiere decir además que tenemos nuestra credencial de elector vigente y podemos votar. Esa es la diferencia, por eso el padrón siempre es un poco más alto que el listado nominal, porque pues implica dos acciones, ¿no? Ir a registrarnos, dar nuestros datos, los documentos, etcétera, y después ir a recoger nuestra credencial. Así que en principio, pues el padrón es un poco más alto. Para esta ocasión, el 23 de marzo, aprobamos ambos documentos y el listado nominal definitivo, es decir, aquellas que podemos votar para la revocación de mandato, quedó constituido con 92.805.424 ciudadanas y ciudadanos. De estos, el 51.89 somos mujeres y 48.11 son hombres. Además, habría que decir que una cosa relevante en relación con la revocación de mandato es que también se va a poder votar desde el extranjero. Entonces, en este listado nominal incluimos 17.792 residentes en el extranjero que también van a votar para la revocación de mandato. Y bueno, creo que esto además es una buena noticia porque quiere decir que el INE no solo organiza elecciones o todos los mecanismos para llegar a hacer elecciones, sino que también pues dota a la ciudadanía de un elemento central para identificarse como mexicana y mexicano, que es la credencial para votar con fotografía, que además estos instrumentos registrales siempre están sujetos a permanente revisión para que sean confiables, para que tengan una cobertura casi del 100%, estamos en rangos de 99.7%, para que sean depurados, para que se garantice la integridad técnica y la seguridad de estos mecanismos y además son revisados permanentemente por los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia y también hay comisiones estatales y distritales de revisión de estos documentos, justamente para tener el padrón lo más depurado posible y que cada mexicano y mexicana pueda acudir a emitir su voto o su opinión en una consulta popular o en la próxima revocación de mandato. Bueno, siguiendo justamente esta línea de la organización de revocación de mandato, ha habido un tema también que ha sido bastante sonado y es esta parte de las casillas y las papeletas. ¿Qué nos puede decir acerca de los cambios con respecto a la ubicación y disminución de casillas y también sobre la disminución de papeletas que ya justamente inició la semana pasada? Pues te diría que primero que nada tenemos que partir de la base que un proceso de participación ciudadana, un mecanismo como estos, no es un proceso electoral. No estamos hablando de lo mismo. Fui como muy enfática en el Consejo General muchas veces, porque creo que un tema que tuvimos con algunos de mis colegas es que justamente ellos querían asimilar y aplicar todas las reglas igualitas para un proceso electoral para hacerlo a la revocación de mandato. Yo creo que tenemos que pensar como dos mecanismos distintos porque los procesos electorales son muy complejos y muy largos en nuestro país porque nos hemos dado un entramado de normas para darle confiabilidad y legitimidad a las elecciones. Es decir, tenemos un proceso electoral complicado y cargado de candados, precisamente por la desconfianza que había en los procesos electorales, pues antes de que iniciara el INE y los probables fraudes y que no se contara el voto de manera adecuada. Entonces, bueno, creo que pasamos ya por un largo periodo de 30 años en que los procesos electorales son largos, son complejos, son caros, y yo creo que haríamos mal en asimilar los procesos electorales a los de democracia directa. Y ya también lo dijo la Corte, que son distintos los procesos electorales a los procesos de democracia directa. Y en este sentido, bueno, nosotros como Instituto Nacional Electoral aprobamos unos lineamientos en el mes de agosto, justamente porque ya teníamos enfrente la eventual realización de este ejercicio. Y digo eventual no porque dependiera del INE hacerlo o no, sino solamente porque depende de que se reuniera el número de firmas necesario para realizar este ejercicio. Entonces nos dimos a la tarea de hacer unos lineamientos para organizar nuestro trabajo. Tampoco se hace de un día a otro el organizar dónde se van a colocar las elecciones, mandar a imprimir la documentación electoral, las papeletas, capacitar a las personas, etcétera. Y bueno, claramente pues para nosotros los lineamientos eran muy importantes porque no había, salvo la reforma constitucional al artículo 35 de diciembre de 2019 que incorpora esta figura, no había ninguna regulación en torno a la revocación de mandato. Entonces los aprobamos en agosto del año pasado. Después
el Congreso de la Unión emitió la ley reglamentaria de revocación de mandato. Quiero decir aquí que el transitorio de la reforma de 2019 daba 180 días a partir de diciembre para que el Congreso de la Unión expidiera la ley de revocación de mandato. Lo hicieron. Pasó este tiempo de 180 días, 180 días, y el Congreso de la Unión tardó otros 454 días en emitir esta ley. Esta ley llegó en el mes de septiembre, después de nuestros lineamientos, y bueno, nos obligaba a poner el mismo número de casillas que en el proceso electoral anterior. Yo creo que claramente también pues no atendiendo a estas diferencias entre ambos procesos. No es lo mismo ir a votar una elección y tener 3 o 4 boletas, ¿no? Y que se tenga que hacer, poner distintas urnas, incluso se tenga que hacer escrutinio y cómputo, se tenga que determinar cuál era la voluntad del la o el ciudadano respecto a la intención del voto, etcétera. Cuando aquí pues vamos a tener solo una papeleta de media cuartilla con 2 opciones de respuesta, un sí o un no, y claro, también se puede anular en su caso la boleta, pero vaya, es una boleta en todo el país con 2 opciones de respuesta, no hay coaliciones totales, parciales, flexibles, candidaturas comunes, etcétera, un largo etcétera, que eso va haciendo más complejo pues llegar a los resultados. Entonces, claramente yo creo que tendremos que llegar a un punto intermedio, pero sin embargo, como Instituto Nacional Electoral, el año pasado tuvimos que organizar la consulta popular, solicitamos el presupuesto para ello y no se nos dotó de la suficiencia presupuestal. Este año lo incluimos en el presupuesto del INE y no se dotó al instituto ni con recursos ni para una eventual consulta popular ni para la revocación de mandato. Este año, y por eso digo que hay que tener muy claras las diferencias, podríamos haber tenido que acudir a las urnas para revocación de mandato el 10 de abril, para las 6 elecciones que están en juego en este año, el 5 de junio, y también para una eventual consulta popular el primer domingo de agosto. Es decir, 3 veces en el mismo año hubiéramos tenido que hacer esta organización electoral, montar casillas, capacitar funcionarias y funcionarios, mandar imprimir papeletas, boletas, material electoral y un largo etcétera. Entonces, creo que no debieran ser el mismo número de casillas, pero sin embargo, el Congreso de la Unión determinó no darnos los recursos para poder hacer este ejercicio de revocación de mandato. Acudimos a los otros poderes, sobre todo al Poder Judicial, para pues dirimir este tema que de fondo no se ha resuelto, pero sí determinó que tenemos recursos con que hacerlo, que no podíamos suspender las actividades para llevar a cabo la revocación de mandato y que lo hiciéramos con el presupuesto que tuviéramos sin incurrir en responsabilidad administrativa ni penal. Y esto lo digo porque hoy me sorprende una nota publicada en un periódico que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República denunció al Instituto Nacional Electoral por no colocar más casillas, cuando claramente pues la propia Corte dice que en torno a nuestras posibilidades presupuestarias, dado que no nos dieron ningún recurso. Bueno, es algo que se va a tener que dirimir jurisdiccionalmente, pero creo que el tema es que no podemos asimilar ambos procesos. No hay campañas electorales, no hay no hay candidatos y candidatas, no hay precandidaturas, no hay no hay una serie de cosas, no hay limitantes al financiamiento, por ejemplo, porque los partidos políticos no pueden participar y un largo etcétera. Pero bueno, conclusión, vamos a instalar 57,516 casillas. En la consulta popular instalamos 57,000, es decir, son un poco más, aunque se van a estas mismas unidades territoriales que pueden tener como base al menos una sección electoral o un grupo de secciones dentro del mismo distrito electoral. En este caso, además, vamos a montar 3,000 o a instalar 300 casillas especiales, una por cada distrito, que en la consulta popular no hubo, y además tendremos el voto de las y los residentes en el extranjero solamente por internet. Entonces, a las 57,516 casillas habría que sumarle también las de la votación por internet. Habrá 24,487 casillas básicas, 32,729 casillas contiguas y 300 especiales. Como dije, retomamos esta base de
las unidades territoriales, podremos haber ampliado, digamos, a lo mejor 1,000, 2,000 casillas, más 3,000, a lo mejor podremos haber llegado a 60,000, pero nunca hubiéramos podido haber llegado a las más de 161,000 casillas que se instalaron en todo el país para el proceso más grande de la historia, que fue justamente el 6 de junio de 2021. Creo que es un buen ejercicio, creo que esto no reduce las posibilidades a que la gente participe, pero creo, y por eso insisto en las diferencias entre los procesos electorales y los de participación ciudadana. Yo propuse que se utilizaran urnas electrónicas, que exploráramos los mecanismos de voto por internet, etcétera, y claramente hay una resistencia importante en el Consejo General para avanzar a este tipo de mecanismos, que además no serían en todo el país. Cada quien podría optar, por ejemplo, si quiere votar por internet, si quiere acudir presencialmente con su papeleta impresa a votar en una casilla o si quiere hacerlo en una electrónica. Pero creo que como país y como Instituto Nacional Electoral lo que tenemos que hacer es posibilitarle a la gente mayores formas para que participe en estos ejercicios. A final de cuentas no estamos eligiendo quién va a gobernar, en el caso, por ejemplo, de una gubernatura o quién va a integrar un congreso local o un congreso de la Unión. Estamos decidiendo en una consulta popular sobre los asuntos que se someten a nuestra consideración o en la revocación de mandato si por pérdida de confianza el presidente debe irse o debe continuar hasta el final de su mandato. Por eso creo que las reglas no pueden aplicarse tal cual las de los procesos electorales a los de mecanismos de democracia directa y porque también creo que como ciudadanas o ciudadanos tiene que ser más ágil y más fácil esta participación, que puedas votar por internet, que puedas hacerlo en una urna electrónica y que pensemos como país que no tengamos que imprimir esta cantidad de papel. En el proceso electoral anterior, solo para boletas electorales utilizamos 677 toneladas de papel seguridad que solamente se produce en Chihuahua y que traemos por carretera, escoltado por elementos de seguridad nacional, y para después volverlo a distribuir una vez impresas en todo el país. Yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo hasta ecológicamente y sustentablemente pues tendremos que ir migrando a otro tipo de mecanismos de votación que puedan, por supuesto, también y atendiendo al contexto de cada sección, distrito, etcétera, pues también compaginar una votación presencial en papel con una votación en otros mecanismos electrónicos. Gracias, consejera. Bueno, pues justamente mencionó tres como puntos más relevantes, ¿no? Toda la información es importante, pero me quedo justamente con esta parte que dice que estos ejercicios, bueno, tenemos distintos, ¿no? Es la primera vez el año pasado que se aplica una consulta popular como a nivel nacional, pero tenemos también ejercicios de participación ciudadana, pues muchos más pequeños en el distrito, en la Ciudad de México, que podemos ver como los resultados a corto mediano plazo a través del presupuesto participativo, ¿no? Justamente también esta parte de la actualización, ¿no? De hacer como mucho más factibles, de facilitar la participación de los y las ciudadanas en las elecciones ordinarias y en estos ejercicios democráticos a través de la digitalización del voto o algunas otras propuestas que puedan beneficiar y causar un impacto mucho más relevante, no nada más en el aspecto político, ¿no? Ciudadano, participativo o electoral, sino también pensar más allá como en esta parte ecológica, ¿no? Que está también causando ya un gran estrago y que es un tema muy relevante en la agenda nacional e internacional. Y también uno de los temas que más importan a la ciudadanía también porque es la primera vez que se lleva a cabo una revocación de mandato, pues es justamente los resultados, ¿no? Ya lo mencionaba en tu momento, que bueno, solamente hay dos respuestas, que es el sí o el no, o en dado caso también anular este voto. Pero en caso de que la mayoría vote sí, o en caso de que la ciudadanía en su mayoría vote no, ¿qué es lo que pasará? ¿Cómo dar certeza o qué es lo que ocurrirá en caso de que se dé la mayoría en una u otra respuesta? Aquí habría que decir que hay como dos requisitos que deben cumplir para que el resultado de la votación del 10 de abril en el primer ejercicio de revocación de mandato sea vinculatorio. Primero, que vote más del 40% del listado nominal de electores. Esto quiere decir que tienen que acudir a las casillas más de 37 millones de mexicanas y de mexicanos el domingo 10 de abril. A partir de esto, y por eso te daba el dato comparativo al principio, en la consulta popular votaron un poco más, como 6.6 millones de personas, que es alrededor del 7.1 del listado nominal. Pues necesitar o
tener enfrente el reto de llevar a las casillas a 37, más de 37 millones de personas, la verdad es que es un reto muy importante. Por ejemplo, en la elección intermedia, la última, donde solo se renovó la Cámara de Diputados y de Diputadas, el porcentaje de votación ronda el 40%. Entonces, bueno, creo que este es un tema que tenemos que tener importante. Y el segundo es que además esa votación sea por mayoría absoluta, es decir, 50 más 1 sea la decisión. Entonces, tenemos dos condicionantes para que esta consulta popular sea vinculatoria. Por un lado, que acudan a votar más de 37 millones de personas, y por otro, que la mitad más uno de esos 37 millones de personas voten por una de las opciones de respuesta para que esta sea obligatoria. Sin estas dos condicionantes, la consulta, digámoslo así, o la revocación de mandato no tiene efectos jurídicos. Entonces, sí es importante decirlo porque no se trata de si tenemos un poco más que en la consulta popular, de si rondó el 37%, así lo establece el marco normativo, y establece el 40% del listado nominal, y establece que la decisión es vinculatoria si es por mayoría absoluta y si se supera este umbral de votación. En este supuesto, bueno, la respuesta que sea por mayoría absoluta y con el 40% de la población es vinculante, y vinculante tanto para que la persona que hoy ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo de nuestro país continúe hasta que culmine su mandato en 2024, o se le revoque este mandato por pérdida de confianza, y entonces nosotros como autoridad electoral, y una vez que el tribunal valide si es que hay alguna impugnación, lo notifiquemos a las autoridades correspondientes, y el Congreso entonces tendrá que nombrar a la persona que deberá sustituir y culmine el periodo para el cual había sido nombrado la presidencia de la República de 2018 a 2024. Gracias, consejera. Bueno, pues para ir cerrando justamente con esta entrevista, ya mencionaba que la figura de revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional, y ahí se establece que, bueno, la única razón para llevarse a cabo pues es la pérdida de confianza, ¿no? ¿Considera, o hasta ahora lo que se lleva de este proceso, considera que debería ampliarse el catálogo de razones, o esta parte de que nada más hay bueno, se lleva a cabo por pérdida de confianza, limita el correcto ejercicio de estos mecanismos de democracia participativa? La verdad es que creo que tener este primer ejercicio nos va a llevar a obtener datos para poder analizar cómo funcionan estos mecanismos, porque creo que además no podemos importar un mecanismo así del extranjero. Tenemos que adaptarlo y ver las condiciones de cada país, los contextos de cada país, para ver cómo funciona en cada país. Hay países que, por ejemplo, tienen una larga lista de causales por las cuales se pueden acudir a la revocación de mandato, por ejemplo, malversación de fondos, incumplimiento del presupuesto participativo, ausencia permanente del distrito, en fin, ¿no? Una larga lista. A mí, yo creo que lo que me preocuparía es que la revocación de mandato es una sanción, digámoslo así, jurídica y política, en el sentido de que alguien tiene que abandonar anticipadamente el cargo. Pero luego lo que me preocuparía es si, por ejemplo, ampliamos las posibilidades para iniciar una revocación de mandato, que recordemos, siempre la tienen que iniciar las y los ciudadanos, porque son con base en las firmas de las y los ciudadanos, que tienen que alcanzar el 3% que se puede organizar este ejercicio. Si empezamos a poner causas, por ejemplo, como corrupción, y no tenemos sanciones jurídicas, o sea, yo lo veo como ciudadana y ciudadanos, si estamos o se está organizando un ejercicio de revocación de mandato por una causal de ese tamaño, y al final de cuentas se logra que una persona sea removida de su cargo, pero después no hay una consecuencia jurídica, es decir, esta persona no tiene que enfrentar a la justicia, no, si se comprueban, digamos, los actos de corrupción, va a la cárcel o devuelve los recursos o lo que sea, pues también nos quedamos un poco como a la mitad. Sí lo o la quitamos del cargo, pero no hay consecuencias jurídicas como país de esas conductas. Entonces tampoco, creo que hay que ser cuidadosos en cuáles son esas posibles causas de revocación de mandato. Ahorita en nuestro país solamente está justamente por pérdida de confianza, y creo que habría que hacer un análisis muy importante, un estudio comparado de cuáles son y cómo han funcionado estas causales de revocación de mandato en otras democracias, para ver si en nuestro
nuestro contexto es dable aplicar y ampliar el abanico de posibilidades para removerla. Al final de cuentas, pues pérdida de la confianza podría tener siempre un predicado, pérdida de confianza por esta razón o esta otra, ¿no? Pero sin embargo, a mí como no poder enlazar una consecuencia jurídica a una acción que se le está imputando, como vemos en el caso de Perú, malversación de fondos. Y me pregunto, y lo voy a estudiar porque honestamente no sé, pero si no hay una consecuencia jurídica de que esa persona tuviera que enfrentar a la justicia y a las autoridades, pues también lo vería solamente como una sanción política en términos de, pues dejas de ejercer el cargo en el que estás, pero no hay una consecuencia jurídica a esa actuación indebida o delituosa, por ejemplo. Consejera, pues muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado en esta entrevista, pero antes de finalizarla, ¿le gustaría hacer un comentario final para el público de la Cátedra Madero? Sí, por supuesto. Primero agradecer, como dije, el interés, pero pues creo que como ciudadanas y ciudadanos pues tenemos que consolidar y contribuir a nuestro país, consolidar la democracia y la verdad es que nos tenemos que hacer escuchar. Entonces yo sí invitaría a la gente que acuda el próximo 10 de abril a emitir su opinión respecto a este ejercicio de participación ciudadana directa, concretamente la revocación de mandato. Creo que es importante que nos familiaricemos con este tipo de ejercicios, que participemos y que hagamos que nuestra voz se escuche. Entonces, las opciones, pues está obviamente un sí o un no, cada quien, o anular el voto, cada quien puede participar en el sentido que quiera, pero creo que es importante que como país tengamos claro que tenemos otros mecanismos para incidir en cómo se toman las decisiones en nuestro país y que no dejemos de hacer uso de ellos. Así que, pues la invitación está abierta a que acudamos todos y todos a nuestra casilla el próximo 10 de abril. Consejera Carla Humphrey, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista sobre revocación de mandato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril, como ya bien lo dijo, y también agradecemos a nuestro público por estar una vez más con nosotros. Soy Sofía Ramírez y les invito a que nos dejen sus comentarios, que compartan esta entrevista y que revisen todo el contenido que tenemos sobre revocación de mandato y, por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas estamos como @Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE.